¿Alguna vez te has preguntado qué tiene que pasar por la cabeza de alguien para volverse completamente monstruoso? No hablo de un arranque de ira, ni de una pelea mal manejada. Hablo de cruzar una línea sin retorno, de convertirse de verdad en alguien capaz de destruir vidas sin pestañear. Hoy te voy a contar una historia que parece inventada, pero es 100% real. El protagonista se llama Wade Steven Wilson, aunque quizá lo reconozcas por el apodo que le pusieron los medios, el asesino Deadpool. Y no, no tiene nada de gracioso. Lo que hizo fue tan brutal y despiadado que dejó a todo un estado congelado. Wade Steven Wilson nació el 20 de mayo de 1994 en Fort Myers, Florida. Su historia comenzó con una ruptura fundamental. Fue dado en adopción poco después de su nacimiento. Desde sus primeros días, su existencia estuvo marcada por la ausencia, por la incertidumbre de no pertenecer del todo a ningún lugar. Creció en un entorno inestable, donde la estructura emocional y el afecto parecían escasear. Aunque hay pocos detalles públicos sobre su familia adoptiva, los informes posteriores revelan un patrón de negligencia emocional y carecían de límites claros, una combinación peligrosa en el desarrollo de cualquier niño. Desde muy joven, Wade mostró señales de desconexión. No era el tipo de niño que buscaba atención con llantos o travesuras. Era silencioso, observador, pero con una mirada que incomodaba. A menudo se aislaba, incluso en entornos donde los niños suelen formar vínculos con facilidad. Sus cuidadores, en vez de investigar más a fondo, asumieron que era simplemente tímido. Durante su adolescencia, se mudó a Tallahassee y asistió a la escuela secundaria Chiles. Se graduó en 2012, sin destacar particularmente en lo académico ni en lo social. Varios excompañeros lo describen como un joven reservado, pero no en el sentido clásico del introvertido amable. Había algo más, una actitud esquiva, gestos tensos, una energía que muchos describieron como extraña o desconcertante. Algunos profesores notaron su comportamiento errático, contestaciones abruptas, dificultad para seguir instrucciones y episodios de aislamiento extremo. Pero sin un expediente de violencia evidente y en un sistema educativo sobrecargado, sus señales de advertencia se perdieron en la rutina. Para muchos, era simplemente un chico raro que no hablaba mucho. Sin embargo, ya en esos años empezaban a surgir pequeños indicios de una mente inestable. Wade tenía dificultades para controlar sus emociones, especialmente cuando se sentía rechazado o incomprendido. Le costaba aceptar la autoridad y sus respuestas eran desproporcionadas ante cualquier confrontación. No eran explosiones violentas en público, sino arrebatos contenidos, reprimidos, como una olla de presión sin válvula. Lo más perturbador es que nadie pareció prestarle verdadera atención. Sus padres adoptivos no buscaron ayuda profesional. Sus profesores no siguieron más allá de una anotación. Y sus compañeros, muchos de ellos adolescentes también lidiando con sus propios problemas, simplemente lo evitaron. Lo que pocos sabían en ese entonces era que esas primeras grietas, esas fracturas silenciosas en su carácter, estaban formando el andamiaje de algo mucho más oscuro. Un futuro que no muchos podrían haber previsto, pero que, al mirar atrás, parece haber estado inevitablemente escrito desde su infancia. Tras graduarse de la escuela secundaria Chiles en 2012,
Wade Steven Wilson entró a la adultez sin dirección, sin ambiciones claras y sin un propósito definido. Mientras muchos de sus compañeros buscaban trabajo o ingresaban a la universidad, él comenzó a desaparecer en los márgenes de la sociedad. Fue como si, al cerrar una etapa de su vida, se hubiese soltado del poco control que aún quedaba sobre su mente. Y lo que vino después fue una caída progresiva, pero constante. Los registros judiciales pintan un retrato claro de esa decadencia. Entre 2010 y 2019, sí, incluso antes de su graduación, Wade fue arrestado más de 20 veces. No fue un caso aislado de malas decisiones juveniles. Lo suyo fue una acumulación sistemática de delitos, cada vez más graves: robo menor, hurto mayor, posesión ilegal de arma de fuego, resistencia a la autoridad, agresiones físicas, violaciones a la libertad condicional. Para algunos, estas cifras son simplemente estadísticas. Para otros, son advertencias ignoradas. Pero para quienes lo conocían de cerca, esos arrestos eran reflejo de algo mucho más profundo: una mente inestable, una persona desconectada de la empatía, un hombre incapaz de contener su violencia interna. En 2015, uno de los episodios más oscuros de su historia lo puso frente a cargos gravísimos: agresión sexual y secuestro. El caso no prosperó. Fue absuelto por falta de pruebas, pero para muchos quedó la sospecha. ¿Fue inocente o simplemente no se pudo demostrar su culpabilidad? Aquella absolución pareció reforzar en Wade una sensación de impunidad, como si el sistema nunca pudiera tocarlo del todo, como si siempre fuera a encontrar una grieta por la cual escapar. A nivel personal, su vida era un caos. Nunca logró mantener un empleo formal por más de unos pocos días o semanas. Iba de trabajo en trabajo, la mayoría informales, mal pagados, donde pronto surgía conflictos. No seguía reglas, no toleraba la autoridad, y en cuanto sentía que alguien lo cuestionaba o desafiaba, respondía con hostilidad o simplemente desaparecía. Tampoco tenía un hogar fijo. Se movía entre Fort Myers y Cape Coral, durmiendo en casas de conocidos, habitaciones alquiladas por días, moteles de mala muerte o incluso en la calle. Nadie sabía exactamente dónde vivía, ni por cuánto tiempo estaría en un mismo lugar. Era un nómada de la destrucción, siempre llevando consigo una mezcla de resentimiento, frustración y rabia contenida. Las drogas se convirtieron en una constante. Testimonios de conocidos indican que Wade consumía metanfetaminas, opioides y otras sustancias de forma habitual. Su rostro, su cuerpo, su comportamiento, todo comenzó a deteriorarse. Las drogas no solo afectaron su salud física, sino que alimentaron aún más su paranoia, su impulsividad y sus delirios de persecución. Comenzaba a desconfiar de todos. Sentía que lo espiaban, que lo traicionaban, que lo querían ver caer. En medio de este desorden, también mantenía relaciones interpersonales, aunque pocas podían llamarse estables. Las mujeres que pasaron por su vida hablaban de un hombre controlador, celoso, obsesivo. Relatos no oficiales sugieren episodios de violencia doméstica, manipulación emocional y amenazas constantes. Siempre había una tensión latente, como si en cualquier momento pudiera estallar. La policía ya lo conocía bien. Su nombre era habitual en reportes, en llamadas al 911, en investigaciones abiertas y cerradas sin resolución. Pero sin una condena firme por delitos mayores, Wade seguía libre, y cada día que pasaba sin consecuencias reales
parecía envalentonarlo más. Lo más inquietante de esta etapa no es solo la frecuencia con la que delinquía, sino el perfil que comenzaba a tomar forma. Ya no era solo un delincuente común. Había un patrón de violencia que crecía, una desconexión emocional cada vez más profunda, un desprecio total por las normas sociales, por la vida ajena y hasta por la suya propia. Era, en muchos sentidos, una bomba de tiempo, y nadie hizo nada para desactivarla. El 7 de octubre del 2019 marcó un antes y un después en Cape Coral, Florida. Ese día, el horror se materializó en forma humana. 2 mujeres, 2 vidas llenas de historia, sueños y afectos, fueron arrebatadas brutalmente por Wade Steven Wilson. Lo que ocurrió en cuestión de horas dejó una cicatriz imborrable en la ciudad y una pregunta que todavía retumba en quienes lo vivieron de cerca. ¿Cómo nadie lo vio venir? La primera víctima fue Christine Melton, de 35 años. Una mujer descrita por sus amigos como extrovertida, alegre, con una energía que iluminaba cualquier habitación. Amaba la música, los conciertos en bares pequeños, la vida nocturna sin pretensiones. Fue en uno de esos bares, en una noche cualquiera, donde conoció a Wade Wilson. No fue un encuentro dramático, ni violento, fue casual. Él era un rostro más en la multitud, un hombre que supo disimular su oscuridad tras una conversación superficial y una sonrisa contenida. Esa noche, Christine decidió que Wade podía acompañarla a casa. Nadie sabe con certeza qué pasó entre esas paredes. Lo que sí se sabe es que, mientras ella dormía, confiada y desprevenida, Wade la estranguló con sus propias manos. No hubo forcejeo, no hubo gritos que alertaran a los vecinos, solo el silencio de una habitación convertida en escena de crimen. La cama de Christine, testigo de sus días felices, se convirtió en el lugar donde su vida fue apagada con brutal frialdad. Pero el monstruo no se detuvo ahí. Horas más tarde, Wade deambulaba por las calles con el auto robado de Christine. Fue entonces cuando se cruzó con Diane Ruiz, de 43 años, camarera en un restaurante local, madre de 2 hijos. Diane era conocida por su calidez, por su risa contagiosa y por la manera en que se desvivía por su familia. Era de esas personas que uno nota enseguida, amable, trabajadora, siempre con una palabra buena para quien la necesitara. Wade la abordó fingiendo necesitar ayuda. Le ofreció llevarla. Tal vez la hizo sentir que podía confiar. Diane subió al vehículo, sin saber que estaba entrando en la trampa mortal de un asesino. Una vez dentro, la situación cambió en segundos. Wade la estranguló con violencia, la golpeó sin piedad, pero Diane luchó, se resistió, no se rindió fácilmente. Al notar que aún respiraba, que aún se aferraba a la vida, Wade tomó una decisión escalofriante. La arrojó fuera del auto y luego la atropelló. Una y otra vez, hasta que el cuerpo ya no se movía. El crimen fue atroz, crudo, inhumano. Los restos de Diane fueron encontrados ese mismo día. El cuerpo de Christine fue hallado poco después en su cama, tal como Wade lo había dejado. La policía unió los puntos rápidamente, las cámaras, los testigos y sobre todo el historial del sospechoso. Todo apuntaba a un mismo nombre. La noticia sacudió a Cape Coral. No era solo la pérdida de 2 mujeres inocentes, era la brutalidad de los actos, el desprecio total por la vida humana, el hecho de que alguien tan peligroso estuviera libre, caminando entre todos. Las familias quedaron devastadas, la comunidad en shock.
Y mientras los medios comenzaban a usar titulares como el asesino Deadpool, intentando darle un nombre mediático al horror, las personas que conocieron a Christine y a Diane simplemente lloraban a las mujeres reales detrás de las noticias. No fue un crimen pasional, no fue un impulso descontrolado, fue una doble ejecución fría, deliberada y profundamente perturbadora. Las autoridades locales comenzaron a reconstruir la noche del 7 de octubre con detalle, conectando puntos a través de las cámaras de seguridad, testimonios de testigos y los rastros de sangre. Cada pista era vital. El caso estaba tomando velocidad y la presión sobre la policía aumentaba a medida que pasaban las horas. Lo que nadie esperaba, sin embargo, fue que el propio Wade Wilson diera un paso hacia su captura. En un giro inesperado, él mismo decidió contactar a su padre biológico, Steven Testaseca, en una conversación que dejó a todos atónitos. Wade confesó los asesinatos. No hubo arrepentimiento en su voz, no hubo angustia, solo una fría narración de los hechos. Según los informes, fue su padre quien, horrorizado por lo que escuchaba, notificó a las autoridades locales. En cuestión de horas, Wade fue arrestado en su casa el 8 de octubre del 2019. El momento de su arresto fue casi anticlimático. Mientras las sirenas de la policía rugían fuera de la casa, Wade no mostró signos de miedo ni de nerviosismo. Abrió la puerta a los agentes sin resistencia, como si estuviera completamente resignado a su destino, como si ya no importara nada. No era un hombre enfrentándose a su captura, era un hombre que parecía estar simplemente siguiendo el curso de los eventos, sin alterarse, como si todo hubiera sido inevitable. Los detectives, al principio, intentaron entender su motivación. Intentaron, de alguna manera, encontrar una chispa de humanidad en él. Pero la respuesta que recibieron fue perturbadora. Durante los interrogatorios, Wade mostró una alarmante falta de remordimiento. No parecía entender la magnitud de lo que había hecho, ni el caos que había causado. En lugar de mostrar arrepentimiento, su actitud era fría, distante, casi indiferente. De acuerdo con los informes, cuando se le preguntó por qué lo había hecho, Wade respondió de manera desconcertante. Estaría dispuesto a hacerlo de nuevo. No hubo ni un ápice de duda en su voz. No hubo el mínimo asomo de pesar o reflexión. Solo un enunciado vacío, entregado con la misma calma que si estuviera hablando de cualquier otro tema mundano. Para los investigadores, la declaración de Wade fue un golpe helado. Estaba claro que no había pasado por el proceso de arrepentimiento que muchos esperaban de un asesino que acababa de ser capturado. No había lucha interna, no había conciencia de la brutalidad de sus actos, solo había vacío. La desconexión de Wade con la realidad de lo que había hecho era espeluznante. Era como si los asesinatos no fueran más que una serie de acciones sin consecuencias. Durante las largas horas de interrogatorio, los detectives intentaron indagar más allá de la fachada fría de Wade. Querían entender de dónde venía su violencia, qué lo había llevado a cometer estos crímenes. Pero cada intento de profundizar en su mente solo revelaba más vacío. No había trauma que explicara sus acciones. No había eventos desencadenantes que lo justificaran. Era como si Wade hubiera estado esperando el momento adecuado para actuar. Y cuando lo hizo, fue sin remordimientos, sin dudas, como un hombre que siente que el mundo no tiene reglas. A medida que se acumulaban las pruebas en su contra, la incredulidad crecía entre los agentes. Lo que parecía ser un caso claro de homicidio se transformaba en una espiral de terror psicológico. La naturaleza misma de su indiferencia ante el sufrimiento ajeno dejaba claro que para Wade el asesinato no era una cuestión de desesperación o impulso,
sino simplemente un acto más en un ciclo de violencia que parecía haberse vuelto habitual para él. Wade Wilson no solo mostró cero remordimiento, sino que su comportamiento se volvió aún más perturbador. Mientras estaba en la cárcel del condado de Lee, se tatuó esvásticas en el rostro, intentó escapar con un compañero de celda y terminó involucrado en un caso de tráfico de drogas dentro de prisión. En 2023, incluso sobrevivió a una sobredosis, lo que destapó una red de contrabando en la cárcel. Le cayeron 12 años más de prisión, aunque estos se cumplen al mismo tiempo que su sentencia de muerte. Durante ese tiempo, Wade también demandó a la oficina del sheriff por haber filtrado sus llamadas desde la cárcel, pero los detalles siguen siendo confidenciales. Todo esto pintaba un retrato aún más claro de su mente: violenta, impredecible, peligrosa. El juicio comenzó en 2024, 5 años después de los asesinatos de Christine Melton y Diane Ruiz. El ambiente era tenso. El dolor seguía intacto. La fiscalía presentó pruebas demoledoras, testimonios, análisis forenses, autopsias que mostraron señales de tortura, estrangulamiento y hasta atropello. Pero lo más escalofriante fue su confesión, leída en la corte. Wade hablaba sin remordimiento, con una frialdad que hizo temblar a todos en la sala. Y entonces salió a la luz una llamada telefónica que lo cambió todo. Justo después de los asesinatos, Wade llamó a su padre, Steven Testaseca, y le dijo sin vacilar: «Soy un asesino». No pidió perdón, no explicó nada, solo confesó, como quien habla del clima. Y fue esa llamada la que llevó a su padre, devastado, a contactar al 911 y entregar a su hijo. Pero eso no fue todo. En el juicio también hablaron 2 exnovias de Wade. La primera, Danielle Moore, contó que tenía una fascinación por la muerte y que una vez le dijo con una sonrisa inquietante: «Algún día vas a ver lo que soy capaz de hacer. Voy a salir en las noticias». Pensó que era una broma macabra, pero se equivocó. La segunda, Rachel Torres, relató cómo Wade le confesó que le excitaba imaginar matar a alguien. En su momento no lo tomó en serio, pero ahora esas palabras parecían una advertencia disfrazada de chiste. La defensa intentó convencer al jurado de que Wade sufría de daño cerebral por peleas y abuso de drogas desde joven. Un neurólogo mostró imágenes cerebrales y habló de deterioro cognitivo, impulsividad y falta de empatía. Pero para muchos, esas explicaciones no justificaban la brutalidad ni la planificación con la que actuó. Finalmente, el 27 de agosto de 2024, llegó la sentencia: pena de muerte. El juez aclaró: «Usted actuó con frialdad, crueldad, premeditación y desprecio total por la vida humana. La pena máxima es la única proporcional a sus crímenes». Hoy, Wade está encerrado en el corredor de la muerte en la prisión de Union Correctional Institution. Su aspecto ha cambiado por completo. Está envejecido, hinchado, sin dientes, desorientado y, según informes oficiales, con signos de ansiedad y depresión severa. Pero hay quienes creen que esa imagen decadente solo es parte de una estrategia para retrasar su ejecución. Sus abogados han presentado múltiples apelaciones, todas rechazadas. Para las familias de Christine y Diane, la sentencia trajo algo de alivio, pero no paz total. La condena no les devolverá a sus hijas, ni sanará las cicatrices que dejó Wade Wilson. Porque a veces la justicia llega, pero el vacío permanece para siempre. Para nosotros es muy importante saber tu opinión sobre este caso. ¿Crees que pudo haberse evitado? ¿Crees que la sentencia de muerte es la correcta para Wade?
Déjanoslo saber acá en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte a 404 Insider para más videos como este. Recuerda que aquí arriba tienes más videos recomendados.